Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la 13ª edición o la decimotercera edición de los Talks Portuarios. Mi nombre es Stephanie El Pino. Para aquellos que no me conocen, yo soy la fundadora de los Talks Portuarios, especialista en transporte marítimo internacional y pues esta iniciativa tiene más que nada el objetivo de poder compartir conocimientos con nuestros colegas del sector y con aquellos interesados en poder conocer un poco más de ciertos temas del sector logístico, negocios internacionales y sobre todo el sector marítimo. La noche de hoy nos acompaña muy gratamente, yo me siento súper orgullosa, feliz de que don César Salerno nos acompañe. De hecho, para quienes no conocen al señor César Salerno o a don César Salerno, para mí es un honor, no sé si se puede escuchar en mi voz. Me siento muy honrada de poder contar con su participación. Entre ellos también contamos con notables personajes a los que espero más adelante puedan compartir y también de repente presentarse por ahí. Bueno, comentarles sobre don César Salerno. Él es un destacado profesional del sector marítimo con una amplia trayectoria en investigación de accidentes marítimos y seguros. Él es egresado en la especialidad de cubierta de la Escuela Nacional de Marina Mercante, allá por 1982, ahorita cerquita nomás. Él ha construido pues una sólida carrera como perito marítimo, registrado en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, más conocido como DICAPI, y también es perito avalado por la Superintendencia de Banca y Seguros, más conocida como SBS. Actualmente, él es el director de la agencia Lloyds para Perú, Bolivia, Colombia y Guatemala, además de ser fundador de Mar Cónsul. Mar Cónsul es una firma especializada en consultoría marítima y pues de hecho la vasta experiencia de don César Salerno lo ha llevado a desempeñarse como ajustador senior de seguros e instructor de cursos OMI, contribuyendo de esta manera a la formación y especialización de profesionales del sector. Eh, en el ámbito académico, él ha sido docente en la Escuela de Seguros del Perú, más conocida como APSEG, y es un frecuente invitado para programas de especialización en Derecho Marítimo en la Universidad de los Andes en Colombia. Además de su labor como docente y de consultoría, él ha participado en múltiples programas televisivos y radiales, compartiendo un poco de su experiencia en la investigación de accidentes marítimos. Sin más ni más, para mí es un gran honor poder contar el día de hoy o la noche de hoy con César Salerno, así que le doy pase a don César. Buenas noches con todos, es un gusto estar en este espacio. Te felicito, Stephanie, por esta iniciativa. Me parece fenomenal que este espacio sirva para compartir conocimientos, intercambiar conocimientos, las experiencias de todos, que nos nutren a todos, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Eh, y me parece muy encomiable tu labor. Ojalá que continúe por mucho, mucho tiempo. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Durante el desarrollo de esta charla que vamos a tener, requiero mucha participación de ustedes. Los invito a que pregunten o a que puedan hacer algún aporte. Con todo gusto, como dije, todos nos nutrimos de nuevos conocimientos. Veo aquí alguna gente que son amigos también, no los voy a mencionar porque son muchos, pero me da mucho gusto que estén aquí en este espacio tan interesante. Eh, Sin más, voy a empezar a compartir la pantalla y el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver con los seguros marítimos, ¿correcto? Ok. Vamos a hablar específicamente de las cláusulas de transporte marítimo de carga, pero ¿qué tipo de carga? Porque hay muchos tipos de carga, ¿no? Vamos a ver más que nada la carga que se transporta en contenedores. Pero vamos a empezar, ¿qué veremos hoy? Ojalá que alcance el tiempo, creo que tenemos 45 minutos a una hora para que tampoco se extienda mucho. ¿Qué veremos hoy día?
Vamos a ver una breve historia rapidísima de cómo empieza el tema de los seguros, cómo se afinca en Londres la necesidad de los seguros de carga, la importancia de los Incoterms. No vamos a hablar mucho de los Incoterms porque ustedes ya conocen probablemente los términos comerciales internacionales de compra y venta de mercancías, pero cómo se relaciona con los seguros. La comparación de las cláusulas del Instituto de Londres, el ICC, eh, qué cosa cubre y qué cosa no cubre, cuáles son las excepciones, cuáles son las exclusiones. Así que empezamos y todo esto empieza con el café, con un granito de café que llega desde Arabia a Europa. El café entra a Europa en los años 1600 aproximadamente. No fue aceptado inicialmente porque los sacerdotes católicos lo veían como una bebida maligna, dentro de ese desconocimiento que había en la época y la fuerza que tenía el clero. Afortunadamente, uno de los papas, Clemente, sí le gustó el café y bendijo un grano de café y con eso pudo ingresar el café a Europa. Para 1650, en Londres, que es donde se inicia nuestra historia, ya había muchas cafeterías que concentraban diversos tipos de intereses, ¿no? Una de ellas fue fundada por un señor que se llama Edward Lloyds. Edward Lloyds puso una cafetería muy cerca del río Támesis y en esta cafetería se agrupaban, visitaban gente que tenía interés en el negocio marítimo, o tenían intereses en la carga, o tenían intereses en los buques, eran armadores, o eran brokers, y también corrían algunas pólizas de seguro que en ese momento todavía no estaban siguiendo un determinado formato. Edward Lloyds tiene mucho éxito con su cafetería y en esta cafetería llegan información de los buques que entran, los buques que zarpan, si es que algún buque había tenido algún problema durante su navegación, si es que se había perdido algún tipo de carga, en fin, se convierte en un centro de inteligencia marítimo. Y Edward Lloyds, ni corto ni perezoso, aprovecha este interés y empieza a imprimir un boletín semanal, 2 a 3 veces por semana, con los ARPES y con los arribos de los buques y con información valiosa de interés para esa clientela que tenía en su café. Bueno, tuvo éxito, que se tuvo que mudar a un espacio mucho más grande y a partir de ahí empieza la suscripción de seguros, de la gente que quería cubrir algún riesgo en el transporte marítimo, ¿no? Se agolpaba ahí, llegaba un broker y ofrecía, solicitaba quién podía cubrir ese riesgo, ¿no? A veces era una persona, a veces eran dos, y hasta que se complete el 100% del valor que querían asegurar. Entonces se empiezan a emitir las primeras pólizas. Ahora, el concepto de seguro como tal marítimo, que es lo que nos interesa, no se inició ahí precisamente, tiene muchísimos años, probablemente desde Rodas o desde los fenicios, pero funcionaba un poco distinto. Era la figura que se llamaba el préstamo a la gruesa. ¿Qué consistía el préstamo a la gruesa? Era al revés, era un armador, un dueño de un buque, tenía un cargamento y quería hacer el transporte desde un puerto al Mediterráneo a otro, recibía un dinero por adelantado de un prestamista y si tenía éxito en su viaje, en esa aventura marítima, como todavía se llama en las pólizas, entonces le devolvía ese dinero al prestamista con un interés. Pero si no tenía éxito en su viaje y sufría alguna catástrofe, se quedaba con ese dinero a modo de indemnización. Esa es la manera como se inició el seguro hace cientos de años con la figura inversa del préstamo a la gruesa. Ahora bien, luego de esto, Edward Lloyd ya un poco que deja de vender café y se concentra en lo que son los seguros. Lloyds de Londres, Londres es la cuna de los seguros marítimos, empieza con seguros marítimos netamente. Hoy en día ya se ha expandido a numerosas otras áreas y riesgos. En 1688, repito,
se forma el Café Celos y se empiezan a emitir, se tienen noticias de las primeras emisiones de los boletines de Lloyds. Y en la pantalla están ustedes viendo una serie de eventos que marcaron hitos en el desarrollo del seguro marítimo, ¿no? No los voy a mencionar, pero algunos de ellos son tradicionales, ¿no? En la siguiente diapositiva van a ver cómo es el mercado de Lloyds. Lloyds no es una compañía de seguros. Lloyds es un mercado de seguros que tiene una administración común donde se emiten las pólizas y es este edificio que parece un gran supermercado. Es un edificio muy bonito. La primera vez que fui ahí hace muchísimos años, me quedé muy impresionado primero por la arquitectura externa, que es totalmente diferente a las que había en esa época. Hoy día hay muchos más edificios modernos. Y segundo, por la historia, ¿no? Por ejemplo, este reloj que ven en primera, como primera imagen, debajo de ese reloj hay una campana que se rescató de un buque francés, de una fragata francesa que se llamaba Lutin. La campana se llama Lutin Bell. Y esa campana en el café de Edward Lloyd era tocada cada vez que había algún siniestro. Entonces se agolpaban los aseguradores, la gente que tenía interés en recibir las noticias y la noticia era difundida para todos. También cuando había algún siniestro mayor, un terremoto o alguna erupción volcánica o la pérdida de algún barco, en fin, noticias muy importantes. Con el tiempo y con el avance de las comunicaciones ya la campana ha dejado de tocarse y se usa solamente para ceremonias tradicionales. Cuando iba la reina, ahora cuando va el rey, la realeza británica siempre ha estado muy relacionada con Lloyd's de Londres y también, por ejemplo, cuando se anunció la muerte de Lady Diana, en fin, eh, noticias históricas o cuando hay un terremoto muy importante, como por ejemplo, o un huracán, como fue el huracán Katrina en los Estados Unidos, que afecta las finanzas de Lloyds, ¿no? Porque la mayor parte de esos seguros, de esos eventos, son cubiertos en Londres, ¿no? Ya sea por los seguros o por los reaseguros. Ahí abajo, detrás del reloj, ven ustedes una vitrina que a mí me causó mucha impresión. No me voy a detener en esto, pero me causó mucha impresión porque en esa vitrina están mostrados diversos objetos, diversa parafernalia del almirante Horacio Nelson, ¿no? Un gran marino de la Real Armada que tuvo batallas significativas, la batalla de Copenhague, la batalla del Nilo o Aukir, la batalla de San Vicente y finalmente la batalla de Trafalgar donde murió y se hizo famoso por eso. Y yo decía, ¿qué hace esta parafernalia del almirante Nelson en el mercado de Londres? Y es porque Inglaterra como país siempre ha tenido esa visión estratégica, política, no geopolítica, de asegurar las rutas comerciales para subsistir como nación y para desarrollarse. Y en ese sentido, asegurar las vías marítimas era una tarea de la Armada inglesa, ¿no? Entonces tiene relación con los seguros, con la carga, con el transporte, etcétera. El mercado Lloyds hoy día se ha especializado, ya Marín es 47%, inició con el 100%, pero hoy día tiene que ver con aviación, tiene que ver con otros medios de transporte, tiene que ver con satélites, tiene que ver con fenómenos naturales, con energía, en fin. Entonces hay una vasta cantidad de negocios complejos en las cuales participa los aseguradores de Lloyds. ¿Quiénes pueden participar en esto? Pues las compañías de seguro registradas en Lloyds y las compañías de reaseguros. Los negocios son traídos por los brokers en forma tradicional y son registrados en forma tradicional en un libro a la usanza antigua con una pluma de ganso. En fin, se guardan muchas tradiciones en Lloyds. Desde que uno entra, lo recibe una persona vestida como se vestían los meseros, los mozos de esa época, con un atuendo elegante, con guantes y con un sombrero de copa, como se vestían los meseros de esa época. Entonces, las tradiciones se han
mantenido. Algunas cosas curiosas que Lloyds en el transcurso de los años ha podido asegurar, por ejemplo, las piernas de actrices como Betty Grable, las Olimpiadas de Río 2016, riesgos de contingentes en eventos deportivos o eventos musicales, en fin, una serie de cosas que llaman la atención. Vamos ahora a pasar de lleno a lo que es el seguro marítimo y el seguro marítimo tiene algunos principios básicos, ¿no? El primer principio es la buena fe, ¿no? Se llama, en inglés se llama utmost good faith, ¿no? La ubérrima buena fide. El principio asume que la organización o el individuo que está comprando un seguro marítimo va a proveer la información adecuada en detalles, la información crucial que necesita saber el que está tomando el riesgo para saber efectivamente cuánto riesgo está tomando, ¿no? Y saber de qué manera pone las garantías necesarias o cómo lo cubre o, o si lo toma o no lo toma. Entonces, el primer principio es la buena fe. El segundo principio es la indemnización. La indemnización es que se debe poner al asegurado una vez que ha sufrido una pérdida en una posición igual a la que tuviera antes de esa pérdida. Es decir, el asegurado no puede obtener una ventaja económica de eso, ¿no? Y si la cobertura encuentra dentro de sus raíces la causa está en el seguro, pues tiene derecho a una indemnización. Eh, Repito, por favor, para que quienes quieran interrumpirme, hacer una pregunta, alguna acotación, algún aporte, por favor, con mucho gusto. El um, tercer principio es el interés asegurable. Interés asegurable quiere decir que no cualquier persona puede reclamar la indemnización, si fuera el caso. Llámese comprador o vendedor o broker, ¿no? Tiene que haber una relación legal con la carga. Muchas veces compra el seguro el embarcador, el vendedor, y le pasa el interés asegurable al comprador, dependiendo muchas veces de la modalidad estipulada en el contrato de compraventa, en los Incoterms, en este caso del 2020. Entonces, no todas las modalidades de Incoterms tienen la misma figura. Algunas veces el interés asegurable del importador iniciará desde la puerta de la fábrica del vendedor en China o en el país que fuera, o algunas veces el interés asegurable empezará cuando llegue la carga al puerto de destino. Otro principio muy importante es el principio de la causa próxima. La causa próxima es, podría definirlo como la raíz esencial que originó el evento, el siniestro. Lo que realmente puede ser que no sea la última causa en el tiempo, pero que había una causa anterior, subyacente, que fue la que realmente inició. Es como que si hubiera una cadena de eventos y se manifiesta un último evento, pero nosotros como investigadores, como peritos, tenemos que llegar a la causa próxima, ¿no? Porque la causa próxima es la que realmente se va a analizar para determinar si el seguro tiene cobertura o no tiene cobertura. Ese es para ver si hay efectivamente el motivo de la pérdida o el daño en las mercancías es realmente la causa más directa, ¿no? En esa serie de eventos. Eh, y lo último es, la última es la de contribución y subrogación. Según esto, eh, a medida que a menudo los mismos peligros o riesgos a los que están expuestos las mercancías están cubiertos por una o más aseguradoras. Entonces, el asegurado no puede pedirle una indemnización a cada uno, sino que todas las aseguradoras, y es deber del asegurado informar esta situación, todas las aseguradoras contribuyen a la indemnización en una parte proporcional dependiendo de cuánto han asumido
en el riesgo, ¿no? Y el otro principio finalmente es de la subrogación, se basa en el principio de indemnización. Eh, Garantiza que el asegurado no reciba más que la pérdida sufrida. Es decir, si ya ha tenido una indemnización por un siniestro reconocido, ese valor residual que pudiera tener la carga ya le corresponde a la compañía de seguros, que puede de alguna manera recuperar lo que ha puesto dinero para indemnizar, ¿no? Hacer su pérdida menor. Pero no se puede necesariamente el asegurado quedar con esa carga porque si no estaría incumpliendo uno de los principios que es que no puede beneficiarse económicamente del seguro marítimo. No sé si está clara esa figura. Y justo hay una pregunta, si podría dar un ejemplo sobre la causa próxima. Por ejemplo, se produce un incendio en el buque y normalmente el incendio está cubierto por la póliza de seguros, pero investigando las cosas se puede determinar que el incendio se debió a una negligencia del buque, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una negligencia del propio embarcador que no informó correctamente qué tipo de mercancía peligrosa es o no hizo la segregación adecuada de la mercancía peligrosa. Entonces, el incendio en sí está cubierto por la póliza, pero yendo a la causa próxima, vemos que fue un defecto del propio embarcador, ¿no? Entonces, en ese caso, no estaría cubierta, ¿no? Ese es un Es, ejemplo típico. Sí, adelante. eso lo que tiene que ver es con, buenas noches, eso lo que Buenas tiene que ver noches. es con el hecho generador de la causa o del lo que da el origen al riesgo, ¿sí? Exactamente. Es lo que es el detonante para que para este caso que explicas, don César, se haya generado el incendio, ¿sí? Pero muy seguramente dejaron unos cables mal puestos, eh, sí, hechos y circunstancias que fueron previsibles, pero que no se tomaron las medidas necesarias para mitigar ese riesgo y como consecuencia de eso, pues se genera el incendio. Esa es la causa próxima. Es correcto. Correcto. Muchas gracias por tu aporte. Otro ejemplo, por ejemplo, la piratería no es una cobertura automática en las cláusulas del instituto, ¿no? Se puede poner en forma adicional, sí se puede poner en forma adicional, igual que la cobertura de guerra o la cobertura de huelga, riesgo, conmoción social, se pueden poner si es que la solicita el asegurado, obviamente con una prima extra. Por ejemplo, si los piratas atacan y roban el cargamento camino a Australia y la póliza cubre únicamente las pérdidas causadas por fuerzas naturales, o puede cubrir incluso robo, pero no piratería. Entonces, ese es un tema que a veces llega a las instancias judiciales para ver si efectivamente la piratería constituye robo o no, o en ausencia del principio de causa próxima, de repente el asegurado indica que la causa real fue la niebla, porque la niebla impidió ver que se acercaban los piratas, estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Y que de tal manera que no pudieron tener una actuación a tiempo, ¿no? Sin embargo, lo normal sería que la piratería se considere como la causa próxima de su pérdida en una póliza de seguro marítimo. Y como normalmente no incluye esa cobertura, pues entonces no estará sujeta a una indemnización. No sé si hasta ahí está claro el interés de la definición de causa próxima. Es no necesariamente el último evento, sino lo que originó. Como dijo el participante, no tomé nota del nombre, pero claramente es así, ¿no? Lo que detonó el evento. Don César, Freddy Suárez. Hola Freddy, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. Bien, sí, señor. Qué gusto saludarte, Freddy. Bien. eh,
Muy bien, cláusulas del instituto. Entonces vamos a ver, estas cláusulas del instituto vienen de Londres. Mundialmente las cláusulas del instituto están reconocidos y casi todas las pólizas de seguro del mundo, de las compañías nacionales, han tenido génesis en las cláusulas del Instituto de Londres, que a su vez nacen del Marine Insurance Act, el acta de seguros marítimos de Reino Unido, que es una ley. Inicialmente fue creada en 1906 y recientemente, hace pocos años, tuvo algunas revisiones, algunos cambios, actualizaciones para, más que nada, eh, modernizar los términos, ¿no? Pero de fondo no ha habido, felizmente, mucha variación. Bien, entonces estas cláusulas son el estándar, ¿no? Generalmente, como digo, están en todas las pólizas del mundo y nos define el seguro de transporte de mercancías como un contrato mediante el cual el asegurador asume, es decir, se compromete con indemnizar por los daños y pérdidas materiales sobrevenidos, ojo, a los objetos transportados, o sea, lo que se llama a la materia asegurada. No cubre esta póliza el daño que esa materia asegurada puede haber ocasionado a una carga continua, a un contenedor continuo. ¿Correcto? No sé si está claro ese concepto. Ese es básico. Es decir, solamente cubre daños a la materia asegurada, no cubre daños por responsabilidad a terceros. ¿Quién lo necesita? Obviamente, exportadores, brokers, importadores. ¿Pueden no tomar el seguro? Sí, pueden no tomar el seguro, pero pueden comprometer su patrimonio. ¿Quiénes participan? El contratante del seguro y o el asegurado, porque una cosa es el tomador y otra cosa es el beneficiario de la póliza. El broker o el corredor o el agente de seguros, como se llame, y la aseguradora o la compañía de seguros. Una particularidad del seguro que se da en Londres es que en Lloyd's también pueden participar personas naturales, obviamente que tengan una muy buena reputación y obviamente que tengan un gran patrimonio que pueda cubrir el riesgo en el cual están participando. El rey Carlos, por ejemplo, cuando era príncipe de Gales, podía participar como nombre, ese es el nombre que se le da a las personas naturales, como nombre o como name, ¿no? Para intervenir como asegurador. No es obligatorio tomar el seguro, ¿ya? No es obligatorio, pero es obviamente recomendable por el riesgo que se corre. Después me dicen parte de la carga en puerto o en tránsito terrestre. Hoy en día, esa es una muy buena pregunta, aunque la tengo más adelante, pero le voy a dar respuesta. Hoy en día, las pólizas marítimas no solamente cubren el trayecto marítimo de puerto a puerto, sino que se extienden desde el sitio de embarque, que puede ser una fábrica que está mucho más allá del puerto de embarque, hacia el, la fábrica final, hacia el terminal final, de manera que el seguro marítimo hoy en día cubre porciones terrestres. Es un seguro que cubre y puede incluir también algunas otras modalidades, ¿no? Puede incluir parte en tren o parte en transporte fluvial, etcétera. Todo eso bajo una sola póliza de seguro. Hay una póliza especial que no me voy a detener mucho en eso, pero se llama la póliza Stock Throughput, que cubre todos los riesgos en un proyecto para, por ejemplo, hacer una planta de energía, ¿no? Donde tienen los que suministran los equipos, lo hacen desde varios países, se pueden almacenar en determinado país, pueden sufrir alguna previa transformación y luego se transportan al destino final y ese se llama una póliza de stock throughput. Entonces, la póliza marítima se ha perfeccionado o ha innovado para crear ese tipo de seguros que ya no son solamente pólizas marítimas. Dice, ¿hay seguro que cubra el destino final? Sí, hay un seguro que es el Delivery Duty Paid, cubre todo el trayecto. Por ahí tengo una diapositiva, vamos a verlo. Esos son los términos Incoterms,
¿no? El objeto de esta charla no están todos los términos Incoterms, pero sí hay seguros ex-works, por ejemplo, es lo más básico, que es el seguro, empieza en la puerta del fabricante, ¿no? Y el último, el que más completo, es el EDP. ¿Qué pasa en el? Mejor lo hablo dentro de un ratito cuando llegue a la parte de Incoterms. Esta foto de aquí es el edificio de Lloyds, pero no la ojiva que está al fondo. Esa ojiva me parece que pertenece a una compañía de reseguros, creo que es Munich Re. Pero la parte del edificio de Lloyds es la parte que está adelante, ¿no? Que parece una fábrica de metal y de acero inoxidable. Es un edificio que para la época, porque este tiene ya algunos años, para la época era completamente distinto y muy moderno, ¿no? Muy bonito. ¿Qué informan estas cláusulas? Pues transmite lo siguiente: los riesgos cubiertos por la aseguradora, los riesgos que están excluidos en ese trayecto, la fecha de inicio del seguro marítimo, la duración, cuándo empieza y cuándo termina, cuándo vence la póliza y otras condiciones estándar. Por ejemplo, garantías. El asegurador quiere poner algunas garantías para reducir los riesgos, ¿no? Un ejemplo de garantías podría ser que el embarque sea hecho, si estamos hablando de alimentos o de algún tipo de graneles, en saques de yute nuevos. No se pueden usar saques de yute usados. Por ejemplo, sería un ejemplo sencillo de garantías que van en la póliza. ¿Qué pasa si el asegurado? Hablar de garantías también requiere un tiempo especial, ¿no? Pero esto a manera de referencia. ¿Qué pasa si el asegurado no cumple la garantía que se le exige en la póliza? Y si no hay siniestro, no pasa nada. Nadie le va a decir, ¿por qué no cumpliste la garantía? Pero si hay siniestro y se ve que no ha cumplido la garantía, pues entonces no tendrá derecho a la indemnización. Países mediterráneos como Bolivia, sí, pero no solamente países mediterráneos como Bolivia, sino países costeros que, por ejemplo, una carga que llega al puerto de Callao, pero su destino final es una mina en los Andes, ¿no? Entonces, no es que se tome una porción para carga marítima y otra porción para carga terrestre, sino que toda la póliza en sí cubre hasta el destino final en esa mina que está ubicada en los Andes, ¿no? No solamente es para países mediterráneos. ¿De acuerdo, Fernando? Entonces, las cláusulas del Instituto de Carga básicamente son tres: A, B y C, así es como se les conoce. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo eso. A es la más amplia, es la que cubre todo riesgo, exceptuando, obviamente, las exclusiones. Es la que cuesta un poco más, pero el asegurado está mucho más tranquilo. La B cubre menos que la A, tiene algunos peligros nombrados, y la C cubre menos que la B, tiene algunos peligros limitados. Pero aparte de eso, estamos hablando de los seguros para la carga que viene en contenedores, porque en el transporte marítimo hay, como ustedes conocen, una variedad de carga que es transportado, y cada uno de ellos, si bien cierto, tiene casi la misma base, la misma configuración, construcción de la póliza y en el clausulado, tiene obviamente otras características por la carga en sí. Por ejemplo, alimentos congelados, que pueden ser los vegetales o pueden ser las frutas, tienen un acondicionado especial, un clausulado especial. El Institute Commodity Clauses también para los que son, por ejemplo, productos a granel, commodities, pues el carbón, etcétera, tienen su propia clausulado. Bulk oil, también para petróleo, para productos carga líquida. El carbón tiene otras cláusulas especiales. La cláusula de clasificación del instituto, que es muy importante, que casi lo tienen casi todas las pólizas, que requiere que el buque obviamente esté clasificado por una sociedad reconocida, ¿no es cierto? Y las cláusulas del instituto para guerra y huelgas, que, como digo, se pueden anexar a las cláusulas A, B y C,
con una a solicitud del interesado con una pago adicional de la prima. Eh, una, acá una pregunta de Tony Colichón, mi compañero de promoción, dice: capitán y promoción, César Salerno, las empresas pesqueras en Perú toman este tipo de seguro Lloyds. Ojo, estamos hablando de seguro de carga, no estamos hablando de seguro de casco, ¿sí? Seguro de casco y máquinas es otro seguro. Pero las embarcaciones pesqueras obviamente tienen ese seguro de casco y máquinas y probablemente también tengan una parte cubierta por responsabilidad civil, dependiendo del tamaño de la embarcación, ¿no? Con las compañías de protección e indemnización, los famosos clubes de P&I. Entonces, las pesqueras no entran dentro de este tema que estamos viendo porque no transportan carga, a no ser que sean unos buques frigoríficos que estén transportando carga. Puede ser, ya entra, puede ser que el Institute Frozen Food Clause o algunas cláusulas especiales. Luchito López pregunta: ¿el seguro también cubre estos accidentes? Ah, ok. Sí, sí, solamente es carga, Lucho. Carga, en este caso estamos hablando de carga en contenedores, que es, digamos, lo más común, aunque el 50% más o menos es carga granel, eso es petróleo, es carga eh, peligrosa. Un gran porcentaje es la carga a contenedores, donde también existen la mayor cantidad de accidentes, ¿no? La principal diferencia entre las tres cláusulas de carga del instituto radica en el grado de cobertura que ofrecen y en las circunstancias en las cuales se cubren los artículos. Cada cláusula especifica parámetros detallados sobre lo que cubre y lo que no cubre. Y debido a esa diferencia de cobertura, obviamente también va a haber una diferencia en la prima que tiene que pagar el asegurado, lo que cobra la compañía de seguros. Otro tema que les iba a comentar aquí es ABC. Bueno, se me fue, pero ahorita de repente lo recuerdo. Acá tenemos un ejemplo de lo que cubre las A, B y C, ¿ya? ¿Qué cubre? A, por ejemplo, que es todo riesgo, incendio, explosión, la varada del buque, el hundimiento del buque, si es que el buque tiene que desviarse por alguna causa de fuerza mayor, si es que tiene colisión y eso ocasiona que la carga tenga que derivarse a otro buque, descarga un puerto de emergencia, ¿no? Un terremoto o erupción volcánica, rayos, avería gruesa o avería general. Vamos a hablar un poquito, muy levemente, avería general. Si es que ha habido un naufragio, washing overboard es la ola que puede barrer el buque en el mar gruesa. Muchos de los accidentes en buques contenedores se deben a efectos climáticos, ¿no? A mar gruesa. Entrada de mar, etcétera, dentro del buque. Por ejemplo, esto no está cubierto por la cláusula C, ¿no? Pérdida total del paquete, si es que se ha caído por la borda, no cubre la C. Avería general y gastos de salvamento, que es lo mismo que está aquí, sacrificio o avería general. Vamos a revisar un poquito. Piratería. Piratería no está cubierto por la B. Rough handling se refiere al manejo de carga, a la manipulación que no es una adecuada manipulación de la carga, no es una manipulación que daña la carga, ¿no? Y contaminación. Vamos a centrarnos un poquito en lo que cubre la A, ¿ya? No sé si hasta ahí estamos bien. Hay una otra pregunta, a ver si se me pasó. Cecitar, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, con gusto. Cecitar, bueno, antes que nada, felicitaciones. Y Stephanie, también para ti. Y Cecitar, un gran orgullo tenerte a ti como expositor. Una gran satisfacción, un gran abrazo, Cecitar. Un gran abrazo, de verdad. Gracias, Luchito. Ha sido un honor también para mí encontrarte en este foro y ha sido uno de los mejores directores de escuela, y no es porque estés aquí, siempre lo Cecitar. digo.
con un No, aporte muy Cecita, no. grande a la Escuela de Marina Mercante que queremos todos. Ay, Cecita, no, no digas eso, hermano. Yo con mucho corazón y con mucho cariño. Muchas gracias por tu comentario. Cecitar, yo quería preguntarte, sé que el foco de la presentación está centrado, digamos, en el tema de lo que es carga, pero quería preguntarte, ¿no? Los accidentes, por ejemplo, quiero el Mare Doricon, por ejemplo, ¿no? El barco que tú estuviste como perito chequeando y verificando algunos temas. Pero aquí el accidente devino en un tema de un accidente con la carga, el petróleo. El petróleo se salió del buque y hubo toda una contaminación que hasta ahora todos sabemos. El buque sigue retenido en el puerto de Callao. Nosotros lo seguimos atendiendo porque el buque sigue por acá todavía, pero aquí fue la carga. ¿Cómo este tema, cómo se maneja? ¿Cómo se maneja este tema de este incidente que hubo? ¿Cómo participa el seguro aquí? Indemnización, ¿cómo se maneja? Explícanos un poquito, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, Luchito. Acá participan varios seguros, ¿no? El seguro de la carga en sí, que es el seguro que se ha perdido, corresponde el interés asegurable probablemente a un broker, a un mayor, dueño del petróleo, que tiene que entregarlo al comprador. En este caso era una refinería importante en Callao. Y el buque, como transportista, tiene la obligación de entregarlo en buenas condiciones. Cuando la carga se entrega al buque, hay lo que se llama la transferencia de custodia. En petróleo, esa transferencia de custodia se da al inicio, cuando la carga pasa el manifold del buque desde la terminal de entrega, y al revés, cuando lleva al buque al puerto de descarga, termina la custodia del buque cuando la carga pasa por el manifold del buque a las mangas o a los brazos que tiene el terminal. Entonces, en cuanto al seguro de carga, está cubierto por su seguro de transporte de carga. En este caso, lo que habíamos visto es el petróleo, ¿no? Ahora, el seguro, como cualquier otro evento, tiene que replicar por esa pérdida que ha tenido, ¿no? Esos miles de barriles que se han derramado, tiene que replicar contra un tercero. Y contra ese tercero tendrá que tratar de recuperar el dinero que ha perdido, porque la compañía de seguros no se va a quedar tranquila, ¿no es cierto? Siempre se trata de recuperar. Nosotros como peritos independientes en este caso, siempre tratamos de que los derechos de todos sean resguardados. Y en este caso lo que se le pide al asegurado o al que está reclamando es que emita una carta de protesta haciendo responsable al buque por defectos en el transporte. Si en este caso hay una probable, digo, porque eso depende de lo que diga un juez, hay una probable responsabilidad del buque en el transporte. ¿Por qué? Porque no entregó la carga tal como le fue embarcada, ¿no? En calidad y en cantidad, porque si hay una contaminación, también será responsable. Entonces, para esa parte de la carga y lo que se ha perdido, entra el seguro de la carga. Para la parte de la responsabilidad civil y los daños y las multas, etcétera, el buque cuenta con el seguro de responsabilidad civil, que está cubierto por su club de protección e indemnización, ¿no? Tiene varias pólizas. Algunos países exigen que los buques petroleros o los que transportan carga líquida tengan algunas pólizas de mayor o menor cuantía, ¿no es cierto? Entonces, esas pólizas de contaminación se activan para cubrir esos daños al medio ambiente. Aparte, si el buque sufría cualquier daño dentro de su estructura, entran los seguros de responsabilidad civil. Si la responsabilidad del buque tiene que ver con la rotura de esa tubería submarina, también se aplicará ese seguro. Eso lo tiene que determinar un juez, ¿no? Un juez especializado. Lamentablemente, en este caso específico que mencionas en el Perú, no hay un juzgado marítimo especializado como hay en otros países, ¿no? Como hay en Londres o en Estados Unidos. Entonces, por eso me parece a mí aberrante que un buque se quede tanto tiempo como se ha quedado el Sí. Mare Doricom
en Perú, porque las cartas de garantía de los clubes de protección e indemnización tienen mucho peso, mucho valor y se cumplen. Basta una carta de garantía y eso ha debido ser suficiente para que el juez permita el zarpe de la nave, pero como hay desconocimiento de la jurisprudencia y la legislación internacional, me parece ridículo que se prive también de generar un ingreso a una naviera, ¿no? Ese buque probablemente con el tiempo se tendrá que dar como una pérdida si es que no hay no sé cuál es la condición actual, ¿no? Un buen mantenimiento. En cuanto, eso en cuanto al seguro del buque, en cuanto al seguro de la carga, en cuanto al seguro de contaminación, esos seguros son los que pueden intervenir, Luchito, en el caso que preguntas. Claro. Gracias, Cecitar. Una respuesta como siempre brillante, Cecitar. Por eso lo pregunté, porque el buque sigue retenido aquí, el buque Sí, sigue retenido, lo atendemos nosotros como Naval Radio, pero el buque ya es chatarra, ¿no? Es impresionante. Eso, sí. por eso fue la pregunta un poquito en el sentido de ver qué pasa con esto, ¿no? Y lo otro comentario, Cecitar, con respecto a la presentación que has hecho, con respecto a la piratería o pillaje. Desde que se ha puesto en el Perú el nuevo BTS de Puerto de Callao, el Puerto de Callao era el número uno en el mundo en pillaje, ¿ah? Y piratería. Estaba número uno en el ranking mundial. A raíz de que se ha puesto el nuevo BTS en el Puerto de Callao, se ha reducido a cero los reportes de piratería, lo cual debe haber bajado bastante los costos de seguros también. Ese es mi aporte en ese ítem, ese citar. Hey, muchas gracias por ese dato, es muy interesante y me trae a colación también sobre el tema, qué cosa es la piratería y qué cosa es el robo. Porque lo que ocurría en la bahía de Callao, algunos, incluso la autoridad marítima lo tipificaba no como piratería, sino como robo. ¿Me entiendes? Entonces, para unos, y en las estadísticas internacionales aparecían como actos de piratería. Para la autoridad marítima eran actos de robo y eso también puede tener implicancias en la cobertura del seguro, ¿no es cierto? Si se roban una carga, se puede ser un robo, pero si es piratería, entonces ya la Convención del Mar definió lo que es piratería y lo que no es piratería, ¿no? Básicamente lo que está fuera del dominio marítimo del país constituye piratería, ¿no? Pero me alegra mucho la noticia que estás dando porque es un poco triste en este caso en el tema de Perú, porque acá nos acompaña gente de Colombia y de Guatemala y no sé de qué otro país, que este puerto tan importante haya tenido esa mejora, ¿no? Gracias por ese aporte, Lucho. Sí, sí, Cecitar. Se ha puesto el nuevo BTS en el Puerto de Callao después de 3 años de trabajo. Ya después podemos conversar, Cecitar, porque no quisiera monopolizar la conversación, que contigo siempre nos tiramos de largo hablando. Este, Gracias, Lucho. sí, Gracias por un el aporte abrazo, importante. Cecitar. Un abrazo. Te dejo libre, Cecitar. Un abrazo. Bueno, pasando, me quedan como 8 o 7 diapositivas para que sepan más o menos cuándo vamos a terminar. Las cláusulas A. Yo creo que es más importante que veamos las cláusulas A, qué cosa está cubierto. Lo voy a pasar rápidamente. De acuerdo, el riesgo dice la cláusula 1, y esto está, como digo, casi en todas las pólizas de seguro del mundo, que cubre el riesgo a los bienes objetos del seguro. Ya había mencionado esto, no cubre cualquier daño que pueda haberse hecho al contenedor adyacente, ¿correcto? Solamente a la materia asegurada. Así es, esa es la palabra que figura en inglés, subject matter. La avería gruesa es una figura importantísima. ¿Hay alguna pregunta o hay un micrófono abierto? ¿Ahí ves ya? ¿Sí? Ya mira, estamos acá ya. Falta. Ya, parece que había un Listo. micrófono Sí, abierto. sí, ya está. Gracias, Stephanie. La avería gruesa es una figura importantísima y es objeto de una clase especial. Pero de manera general se produce una avería gruesa por algún peligro inminente que el capitán declara, dependiendo de cómo se declara, depende de la legislación de cada país, ¿no? Depende de lo que diga el Código de Comercio de cada país. En muchos países basta que el capitán declare una avería gruesa.
ahorita voy a explicar un poco más a fondo esto. En otros países como la legislación alemana, la avería gruesa la declara un conjunto de oficiales del puente. Capitán, primer oficial, segundo oficial se reúnen, evalúan la situación y se declara y se registra en el libro de bitácora. ¿Cuáles son los elementos principales de la avería gruesa? Pues que haya un peligro y ese peligro tiene que ser real. Por ejemplo, el peligro de varada de un buque, o si está varado, el peligro de que el buque se pierda totalmente, con lo cual se pierde toda la carga más el buque, o el peligro de un incendio, el peligro, un peligro climático no considerado previamente, en fin, ese peligro tiene que ser real. No lo que le parece al capitán que es un peligro, porque eso puede ser disputado después por los aseguradores en una corte, ¿no? En un tribunal. Segundo, es esa voluntad, como digo, del capitán o, de acuerdo a la ley, a quien la ley le otorgue la potestad. Tercero, es el sacrificio o gasto. Antiguamente era más que nada un sacrificio, lo que se llamaba la echazón, era la necesidad de tirar una carga a bordo, overboard, para salvar el resto de la carga. Por ejemplo, cuando el buque, por alguna razón, se había dañado un mástil y ese mástil se había caído sobre la cubierta y estaba poniendo en riesgo el resto de la carga. Entonces el capitán decía, hay un peligro real e inminente. Si el capitán toma una decisión, decide cortar el mástil, lo tira al agua, o sea, no estamos hablando de carga, sino estamos hablando del buque. ¿Para qué? Para salvaguardar el interés común. Ese es el concepto básico en la avería gruesa, porque hay una comunidad de intereses que está dado por el cargamento, por todos los dueños de cargamento, en este caso contenedores. Cada contenedor tiene uno o varios intereses, porque depende si el contenedor es un full container load o un less container load, dependiendo de eso, y el buque también tiene un propio interés. Entonces, esa unión es una comunidad. La avería gruesa está destinada a salvaguardar los intereses de la comunidad, no solamente del buque, sino de la comunidad. Y todo eso se analiza que sea para el beneficio común. Y finalmente, la última condición del elemento básico de la avería gruesa es que el resultado sea exitoso, ¿no? Porque si no tiene éxito, las acciones que puedan tomar el capitán, no tiene utilidad contribuir con la avería gruesa. ¿Qué significa contribuir con la avería gruesa? Pues ya la hinchazón es una figura antigua. Hoy, más que nada, también se habla de gasto. Entonces, el capitán, al declarar la avería gruesa, va a incurrir en gastos adicionales para salvar esa comunidad. Al hacerlo, todos tienen que contribuir proporcionalmente al valor de su carga a ese gasto que se liquida después de un tiempo, ¿no? Pueden ser meses o pueden ser años, y todo eso está normado ahora por una convención internacional, que son las reglas de York-Amberes, ¿no? Es una figura súper interesante. Dice lo que se ha sacrificado o lo que se ha gastado para beneficio de uno o de varios o de la comunidad tiene que ser reembolsado, contribuido por todos, ¿no? Lo que ha sido destruido por el bien de todos debe ser reemplazado por la contribución de todos. Estas figuras también están consagradas en los códigos de comercio de los países, aunque nuestro Código de Comercio, por ejemplo, en el Perú es muy antiguo, está casi obsoleto, pero consagra la figura de la avería gruesa. Entonces, ¿qué pasa con esta cobertura en la cláusula de seguro de transporte? Significa que si está aprobada la avería gruesa y el dueño de esa carga tiene que contribuir por ley, porque además está especificado en el contrato de transporte. Ustedes tienen programado una charla muy interesante con Omar Córdoba, me parece, sobre el contrato de transporte. Va a ser un tema muy interesante, las reglas de York and Beres, perdón, las reglas sí, pues que intervengan las reglas de York and Beres, pero las reglas de Hamburgo, las reglas de La Haya, etcétera. En ese contrato de transporte está la figura de la avería gruesa, donde se le obliga al dueño de la carga a participar
en la avería gruesa. Por lo tanto, el dueño de la carga está cubierto de ese aporte por esta cláusula. Lo pone. Ahora, la compañía de seguros puede disputar, y muchas veces así lo hace, que esa figura de la avería gruesa no debió darse, que esa figura de la avería gruesa se debió, en realidad, volvemos al término causa próxima, a una falla, a un defecto, a una negligencia del armador, ¿correcto? Bueno, eso se determinará en un tribunal marítimo. No sé si está claro el tema, ¿no? El tema de avería a veces es bastante importante, a veces hay confusiones con eso, pero no sé si la explicación está clara, por lo menos para salir de dudas, ¿no? Una consulta en todo caso, este incidente que si no me equivoco fue el año pasado de la nave Dali con el puerto, un puente de Baltimore, ¿se podría Sí. considerar como avería gruesa? Sí, muy, muy buen ejemplo. Efectivamente, ese es muy buen ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí hay gastos adicionales para retirar los restos del puente, para retirar los contenedores dañados, para que ese canal de navegación vuelva a ser usado por los demás barcos. Efectivamente, ese es un caso típico de avería gruesa, ¿no? Entonces, todos esos contenedores que estaban en ese barco, el Dalí, en Baltimore, tienen que contribuir por contrato de transporte, aunque después se dispute, ¿ya? Eso lo definen los terminales. Pero sí, ese caso puede constituir un típico caso de avería gruesa, donde cada contenedorcito de los que estaban ahí tiene que contribuir a esos gastos que la naviera presenta, ¿no? Pero las compañías de seguro pueden decir, un momentito, esto no constituye un hecho fortuito o no constituye, la raíz de esto es que de repente tus grupos electrógenos estaban en malas condiciones, en fin. Pero sí, el ejemplo es muy bueno para ver lo que constituye una avería gruesa. Gracias. Gracias a usted. Eh, ¿Alguna otra pregunta? La tercera cláusula es ambos culpables de colisión o ambos culpables de abordajes. Cuando hay dos buques que chocan y se daña la carga, a veces el tribunal no dice la culpa la tiene el buque A o la culpa la tiene el buque B. Dice ambos tienen la culpa en un determinado porcentaje. Por lo tanto, hay que cubrir los riesgos en ese porcentaje, esos daños, hay que cubrirlos en cierto porcentaje. También se le obliga al que está transportando su carga en ese buque que participe de ese costo, ¿no? En el porcentaje que diga la ley. Y también está cubierto por esa cláusula 3, está cubierto por ese gasto eventual que tiene que hacer. Las exclusiones. En ningún caso, el presente seguro cubrirá actitud dolosa del asegurado, siendo una característica del seguro la buena fe, verima fidei, ¿sí? O utmost faith. Entonces, obviamente el fraude, el engaño, la actitud dolosa, ¿no? El presentar una carga por otra no va a estar cubierto, ¿no? Eso inmediatamente la póliza es cancelada, ¿no? El segundo caso de exclusión es la pérdida ordinaria de un producto, por ejemplo, ordinary leakage, ¿no? Puede ser que se esté evaporando o puede ser que uno de los sellos no haya estado bien puestos y por ahí se esté goteando algo, es una pérdida ordinaria, no sea debido a un acto fortuito o a un acto externo, sino es una pérdida que la propia condición de la carga está siendo causado. La merma por una pérdida de peso por una merma natural, por ejemplo. El concentrado mineral, el concentrado de cobre, de hierro, pierde peso por humedad. Esa humedad o se licúa o se evapora, ¿no? Lo mismo con los hidrocarburos o lo mismo con el arroz. Tiene mucha humedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando van a pesar la carga en el puerto de destino, se ve que hay una gran diferencia. Pero esa diferencia se da porque tiene un proceso natural de merma, ¿no? No está cubierto. A no ser
que específicamente, porque todo se puede pactar en la póliza de seguro, a no ser que específicamente se pacte que la merma natural está hasta un porcentaje, ¿no? Dependiendo del tipo de carga. Se acuerda un porcentaje máximo y todo lo demás puede considerarse como una pérdida. El punto 4.3 está referido a las pérdidas, daños o gastos causados por la insuficiencia o inadecuación del embalaje. Y acá, cuando hablamos de embalaje, hablamos no solamente de la caja que contiene la carga que está dentro del contenedor, sino hablamos del contenedor en sí, ¿no? El contenedor en sí se considera como un embalaje, y si el contenedor presenta un hueco por un lado o por otro y no se han dado cuenta, ¿de quién es la responsabilidad? Lo voy a mencionar un ratito más. Ana Otavo está levantando la mano. Sí, Ana, buenas noches. Muy buenas noches a todos, don César, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Muchas Anita? gracias. Excelente presentación. Don César, tengo una pregunta. En la parte de exclusiones y principalmente en el tema de cargamentos de carga líquida, cuando se utilizan los elementos para transporte de carga líquida y estos elementos donde va envasado la carga líquida presenta daño y hace que, dependiendo de la naturaleza de esa carga, genere daños, además cargas. Eso está dentro de la parte de exclusiones y responsabilidades, el tema de el empaque de donde va la carga. Sí, gracias, Anita. Muy buena pregunta. Previamente a responder esa pregunta, voy a comentar algo relacionado también con la carga líquida. En la carga líquida, cuando hay transporte de carga líquida a granel, en caso de embarques de petróleo, de cualquier tipo, o de químicos, etcétera, hay un porcentaje usualmente que se acuerda en las pólizas, que es el 0,5% como diferencia permitida, ¿no? Que podría ser como el deducible de la póliza, es decir, que si la pérdida está dentro del 0,5%, no se activa la póliza porque se considera como un deducible, pero si la pérdida pasa ese 0,5%, que puede ser por cualquier razón, puede ser por una pérdida real o una pérdida en papel, una pérdida, una mala medición, un defectos en el tanque, en fin, cualquiera fuera la razón, recién cuando pasa ese 0,5% se activa el seguro. Es lo que normalmente hay en ese tipo de cargamentos a granel. No es lo mismo en la parte comercial entre comprador y vendedor. También comprador y vendedor permitían ese 0,5% como usanza, ¿no? Como usanza normal, pero cuando el petróleo sube mucho de precio, se dice, no, ¿por qué tengo que poner 0,5%? Es demasiado, voy a poner 0,25, 0,20, 0,30, dependiendo del tipo de producto que se está transportando. Entonces ya son acuerdos comerciales. Ese acuerdo comercial es diferente a lo que cubre la póliza de seguro. En cuanto a la pregunta de Ana, efectivamente, el embalaje, estamos hablando, por ejemplo, de un isotank, o estamos hablando de un tanque, de un flexitank. Esos son que presentan una insuficiencia. El embalaje puede ser por un daño oculto, un defecto, o que no se han dado cuenta al momento de embarcar, pues no está cubierto. A no ser que ese daño se haya producido durante el trayecto, durante la navegación, por un accidente. Esa causa próxima la tiene que determinar el perito, y luego el perito entra el ajustador para ver si está cubierto o no está cubierto. De ahí la importancia de la participación de los peritos. Primero, para prevenir los riesgos, y segundo, cuando el riesgo se produce, se manifiesta, es determinar la causa próxima. El caso que tú dices, Ana, efectivamente está considerado, ¿no? Si tiene un defecto el isotanque. Ahora, volviendo al tema de los contenedores, acá hay que hacer dos diferencias. Si el embarque en el contenedor lo hace el mismo asegurado y se determina que hay una falla en el contenedor en sí, alguna rajadura, algún hueco, algo que incumple
el reglamento o las guías del IICL, que es el Instituto Internacional de los que alquilan contenedores, el International Institute of Container Lessors, será responsabilidad de ese embarcador y la póliza no se indemnizará. Si por el contrario se emplea un agente de carga, es decir, se emplea un tercero para que haga esa labor y el asegurado es inocente en ese proceso, es decir, no sabe cuál es el contenedor que están usando, etcétera, etcétera, en ese caso sí será pasible de recibir la indemnización. No sé si está claro ese concepto. ¿De acuerdo? Ok, la otra es vicio propio o inherente, que es una característica de algunos productos, por ejemplo, varillas de fierro que se oxidan al contacto con la atmósfera. Eso es la naturaleza propia de la carga es así, ¿no es cierto? Es lo que se llama vicio propio o inherente, por lo tanto es una exclusión. A no ser que, nuevamente, les digo, se pacte un porcentaje, ¿no? Puede ser que esas varillas de fierro hayan sufrido un daño por inundación en el fondo de la bodega, con lo cual el grado de oxidación es mucho mayor al normal, ¿no? Entonces tiene que pactarse en forma particular. La demora no está cubierta. Si un buque tiene una demora y eso le causa un perjuicio comercial al importador, no está cubierta. Es decir, si usted compra arbolitos de Navidad para que le lleguen en octubre, pero llega en enero, ¿no? Pierde todo ese mercado, esa demora no está cubierta por la póliza de transporte. La insolvencia de armadores, ¿qué pasa si el buque en el que está transportando, la compañía naviera cae en bancarrota o los buques son decomisados o los buques son tomados como embargo, ¿no? Por insolvencia. Entonces, cualquier cosa que le puede surgir, le puede pasar a esa carga, no está cubierta por la causa principal, es la insolvencia de los armadores. ¿Correcto? Esa sería la causa próxima. Guerras, revoluciones, conmoción social, minas, etcétera, no está cubierta a no ser que específicamente se pida la inclusión, ¿no? La contaminación radioactiva no está cubierta. Había un caso, por ejemplo, de unas semillas de un producto que pasaban estaban dentro de un contenedor, se transportaban a un puerto y cuando pasa por los escáneres del puerto, donde se emiten rayos gamma, que son de alguna manera radioactivos, para determinar si hay algún tipo de drogas o no, un control normal que tiene el contenedor, esos rayos malograron las semillas, ¿no? Entonces, cuando llegan a puerto destino, el consignatario reclama por ese daño, sin embargo, no estaba cubierto en la póliza porque no tenía el daño de contaminación radioactiva. ¿Se puede poner? Sí se puede poner. La innavegabilidad del buque. En este caso, en las pólizas antiguas se le daba la responsabilidad al tomador de la póliza de que se asegure de que el buque sea innavegable, de que el buque tenga las condiciones de navegabilidad, ¿no? De que no sea innavegable. Eso era bastante difícil porque el dueño de esa carga no tenía conocimiento de cómo se determina la navegabilidad o no de un buque, y por último es un término bastante subjetivo que puede variar de un momento al otro, ¿no? La navegabilidad del buque se define como la capacidad de un buque para enfrentar lo que se llama, en la póliza se denomina los peligros de la mar. Pero esa capacidad del buque requiere más que nada que el capitán ejerza la debida diligencia hasta el momento que zarpa. ¿Sí? Si después que zarpa ocurre algún hecho que vuelve al buque innavegable, ya no es responsabilidad del capitán. Porque el capitán actuó diligentemente antes del zarpe del buque. ¿Quién declara la navegabilidad del buque? ¿Lo declaran los certificados de las compañías de clasificación? No. ¿No? El buque puede tener todos sus certificados al día, en determinado momento puede tener la condición de innavegabilidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un buque roll-on, roll-off, transporta carros, estaban haciendo la operación de descarga. En la operación de descarga muchas veces ustedes saben que los carros tienen con poca batería, ¿no? Con poco combustible, entonces vienen los agentes de desestiva,
le echan combustible, le aplican la energía de otras baterías y paralelamente el buque estaba haciendo una labor de bunkering, es decir, estaba tomando combustible para sus máquinas. Resulta que a raíz de esa conexión de las baterías y el combustible hay una chispa y se pierde no solamente la carga, sino todo el buque, ¿no? Entonces, este caso pasa más a la- al seguro de casco. Eh, en razón de que en esa operación la gente no estaba, me refiero a la tripulación, no estaba del todo atenta a la operación de descarga. Se habían movido extintores del sitio de donde estaban originalmente instalados cerca a las bodegas del buque hacia la zona donde se estaba realizando la maniobra de bunkering. Ese hecho en sí, de acuerdo a lo que determinó el tribunal, constituye que el buque devenga en innavegable. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, es muy importante esto. La inadecuación del contenedor tiene que ver también con lo que estábamos comentando. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Hoy en día inicia desde que la carga empieza a moverse en el sitio de la fábrica, ¿no? Antiguamente era cuando estaba cuando iniciaba el transporte, en el camión, desde el camión hasta que va al puerto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, se dio el caso de una carga, se cargó, se puso en el camión, pero el camión se quedó en esa instalación, en esa fábrica del puerto de embarque, porque era horario nocturno, en fin, por alguna razón se quedó a pernoctar ahí y debería salir al día siguiente. Pero en esa pernoctada, sufre un incendio y se malogra la carga, se daña la carga totalmente. Antiguamente no cubría eso porque el transporte en sí no se había iniciado. Las cláusulas modernas sí cubren desde que la carga está saliendo de los estantes o bodegas del terminal de la fábrica e inicia ese transporte, ya está cubierto, ¿no? Eh, entonces, ¿cuándo expira? ¿Cuándo expira? 60 días después de haber sido completada la descarga en el puerto de descarga o cuando llega a su punto final. Esas son las... Tenemos, sí, disculpe, don César, tenemos la mano levantada de Ana Otavo. Sí, sí, adelante, Ana. Don César, una inquietud. En el tema del seguro, don César mencionaba sobre el interés asegurable que es la carga. ¿Qué pasa cuando mi carga daña el contenedor que es de la naviera, el cual pues obviamente lo manejé como comodato o arrendamiento? ¿Hay alguna póliza que cubra el tema del contenedor? Sí, buena pregunta. Los contenedores tienen sus propias pólizas, ¿sí? Ahora, sobre quién recae, en ese caso no son los leasers, los que arriendan los contenedores, sino la propia naviera. La naviera podría reclamarle a ese dueño de carga. Ojo, no estamos hablando de interés asegurable, sino del dueño de carga que le ha dañado el contenedor y de repente alguna parte de la cubierta del buque, etcétera, o la bodega, por no haber manifestado bien su carga. Eso se da mucho con mercancías peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento del código IMDG de parte de los embarcadores, a pesar de que muchas veces tienen muchos años de experiencia transportando mercancías peligrosas, pero al momento de llenar los documentos de mercancías peligrosas, no los llenan correctamente, no les ponen el código IMDG que le corresponden, no le corresponden la clase que corresponden, o mezclan en ocasiones una clase con otra que no son compatibles. Entonces, cuando la responsabilidad es de ese embarcador, sí, probablemente tenga que pagar. Ahora, si está cubierto o no por la póliza de transporte, tendría que tener una cobertura por responsabilidad civil, ¿no? Daños a terceros, ¿no? Porque
recuerda que la cobertura de la póliza de transporte que estamos viendo es a la materia asegurada, no es al contenedor, ni es al contenedor adyacente, ni al buque, etcétera. ¿Correcto? Es a la materia asegurada, a su propia carga, ¿no? Pero la naviera sí tendría derecho de pedir una indemnización al dueño si es que están las condiciones adecuadas. No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, acá dice, Elizabeth dice, me ha pasado un contenedor refrigerado que ha sido dañado por raspaduras y el terminal cobra por reparación del contenedor en algunos casos con costo de $400. Reparar un contenedor, sobre todo un reefer, no es barato, ¿no? Ahora, eso se puede disputar porque hay un uso normal que se llama el wear and tear. El contenedor está sujeto a un desgaste natural, ¿no? A veces los terminales abusan y eso se puede disputar. Pero como tiene la sartén por el mango, dicen muchas veces no te suelto tu contenedor hasta que no me pagues esto, ¿no? Hay un poco de abuso también, ya no salimos de este tema, pero por eso es importante hacer los EIR, los Equipment Interchange Receipt, en el puerto de embarque y en el puerto de descarga para ver cómo recibí yo ese contenedor y cómo lo estoy devolviendo, ¿no? Y por eso también es importante la contratación de repente de alguna compañía de inspecciones que pueda dar fe de cómo está ese contenedor al momento de recibirlo y al momento de entregarlo. Porque lo que dicen que ha sido dañado por usted, ¿no? De repente ya es existente y es el uso normal. Lo que es el uso normal, lo que en la póliza se considera wear and tear, no debería cobrársele al usuario. ¿Ok? Ahora, el término se da cuando llega a puerto destino o si es que o pasan 60 días o si es que hay un, un puerto de emergencia, o una recalada de emergencia donde tenga que pasarse a otro buque. Entonces, si tiene conocimiento quien tiene el interés asegurable, tendría que informar a la naviera de que hay un cambio en la ruta, ¿ya? Estas son las rutas de cambio de viaje, interés asegurable, los ajustadores, quienes nombran a los ajustadores, gastos de reenvío es cuando llega también a un puerto de emergencia, a un puerto de recalada y hay que enviarlo a otro, también puede estar cubierto. Pérdida total constructiva es cuando la mercancía no se ha perdido totalmente, es decir, no se ha hundido, no se ha incendiado del todo, pero el valor residual es uno que si se invierte en ponerlo en su condición anterior, sale mucho más costoso que darlo por una pérdida total. Eso es lo que se llama una pérdida total constructiva. Aumento del valor en la póliza de transporte, por ejemplo, una carga de petróleo, pero el precio del petróleo sube cuando el buque está navegando del puerto a otro, se puede aumentar el valor de la póliza estando en transporte. Beneficio del seguro, ya lo vimos. Obligaciones del asegurado, esto le indica al asegurado que tiene que comportarse como si no tuviera póliza. Tiene que, en primer lugar, reclamarle al transportista y, en segundo lugar, asegurarse que la carga no sufra más daños, aislarla de la causa del daño, tomar todas las medidas que sean necesarias para que la carga no sufra mayores daños. Si tiene algún costo incluido razonablemente, probablemente la compañía de seguros se lo pueda reconocer. Eso también tiene que ver con la renuncia de abandono. El hecho de que una carga haya sido abandonada no significa que la compañía de seguros se la tiene que aceptar o no. Será responsabilidad del dueño de la carga ver de en qué forma hace abandono. Pero si la compañía de seguros decide por el derecho de subrogación tomarse la carga, entonces ya será la compañía de seguros la que decida el destino final. También en ese proceso de transporte, si depende del asegurado, evitar demoras, tiene que actuar en forma diligente. Y finalmente, lo que dicen las pólizas comunes es la ley en la práctica de qué país se va a aplicar. Normalmente, país del habla inglesa, ¿no? Hay una cláusula que no está aquí, pero es la cláusula de reclamo, ¿no? En la cláusula de reclamo le indica al transportista cómo actuar en caso que encuentre un siniestro en su carga. Normalmente en las pólizas internacionales figura el nombre del agente de Lloyd's en el país del destino. En caso de reclamo por un siniestro en su carga, comuníquese con el agente de Lloyd's de su país. Entonces, el consignatario entra al directorio de Lloyd's, se encuentra quién es el agente del país y
lo llama. O en ocasiones, en nuestro caso, por ejemplo, muchas veces ya está directamente nuestro nombre, ya está directamente nuestro nombre en la póliza y nos llaman directamente. Esto ha sido hasta hoy lo que les he preparado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Y si hay alguna otra pregunta, quedo atento. Si no, dejo a Stephanie. Muchas gracias, don César, por la participación. De hecho, por favor, hagan sus preguntas, que todavía tenemos unos minutitos. Nos hemos extendido, pero el tema estoy segura que ha sido muy amplio y muy beneficioso. Elizabeth levantó la mano. Elizabeth. Hola Stephanie, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por esta capacitación que está muy, muy interesante. Al señor César le tengo una consulta con respecto a lo que es el tema del seguro. Si bien es cierto, cuando tomamos el seguro, la mayoría de los clientes lo toman solo sobre el valor de la mercadería. Hay algunos que sí nos piden que apliquemos o solicitemos el seguro, incluidos los gastos de nacionalización e impuestos, o sea, un servicio prácticamente entrega a la puerta. En ese caso, en el caso de que exista un siniestro, eh, ¿cómo es el tema de el reembolso o la compensación por el siniestro que pueda haber? ¿Va a ser, eh, no sé, la proporción que toca a la valorización real de la mercadería y el 100% de los gastos adicionales por nacionalización? ¿O cómo es que funciona esa parte? Gracias por tu pregunta, Elizabeth. Normalmente la suma asegurada incluye el valor de la mercancía comprobado por una factura comercial más un 10%. Se supone que ese 10% cubre gastos adicionales de movilización de carga, en fin. La compañía de seguros permite de manera natural y rápida la cobertura más un 10%. Respecto a cualquier gasto de nacionalización, tendría que pactarse expresamente con la compañía de seguros en caso de que, por ejemplo, si es un delivery duty paid, incluyen todos los gastos de aduana, desaduanaje, etcétera, ¿no? Eso se pacta con la compañía de seguros. Llegado el caso, cuando hay un momento de siniestro, sí, dependiendo se va a la cobertura de la póliza y se puede reembolsar todo eso. Lo que no está cubierto muchas veces son los gastos de almacenaje, ¿no? Cuando ocurre un siniestro y el dueño de la carga no sabe qué hacer con la carga que se ha dañado, quiere sacarla de su almacén o le están cobrando al almacenamiento a un tercero, ese concepto de almacenaje no está cubierto en la póliza de transportes. Entonces, es un tema que tiene que resolver el consignatario, pero tiene que actuar como si no tuviera la cobertura en sí. No sé si responde a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Discúlpeme, César. Cuando me dicen el tema del almacén, ¿significa, como usted dice, un almacén de tercero, un depósito siempre del importador? ¿O estamos hablando del almacén de la zona primaria donde llega la mercadería antes que la aduana dé la autorización para el retiro de la carga? Llámese Inupes, Unimar, Vía Soquendo. ¿A cuál tipo de almacén es el que usted se refiere? En cualquiera de esos dos, donde sufra una demora y hay un costo de mantener la carga en ese almacén, en cualquiera de esos dos casos que has mencionado, normalmente el seguro no va a cubrir esos gastos de almacenamiento, ¿no? Ya sea que en almacén primario por temas de aduana o en un almacén secundario porque la carga se ha dañado en un terminal extraportuario, por ejemplo, se ha dañado antes de que llegue al destino final, y obviamente como es un tercero, va a estar cobrando los gastos de almacenamiento, ¿no? En cualquiera de esos dos. Dice, Discúlpeme la última pregunta. Y en caso que la carga esté en puerto, que haya sido una descarga directa, y sufre un daño la maquinaria, el contenedor, la mercadería, ¿tampoco aplicaría ahí el seguro? sufre un daño no entiendo bien la Supo- pregunta. ¿Sufre un daño la supongamos, máquina de descarga? no, supongamos que el importador ha traído una retroexcavadora y la máquina, por el volumen, peso, no lo decide mandarle a un almacén primario, sino le decide dejarla en puerto. Y como está al costado de la nave o en la zona de almacenaje,
Supongamos que hay un accidente, algo, y la maquinaria sufre algún tipo de siniestro. En ese caso, ¿tampoco aplicaría el seguro por estar en puerto, que es una zona de No, terceros? no, no, sí cubre, porque el seguro termina en el terminal de destino, donde se haya fijado en la póliza. En este caso, todavía no ha llegado a destino, está en el puerto, el daño ha sido sufrido en el puerto y cubre. Tiene que ser una razón externa, una razón, una causa que no se ha podido prever, ¿no? Un accidente sí está cubierto ese daño, obviamente. Ahora, ¿sobre quién puede ir después la compañía de seguros y reclamar y tratar de recuperar ese gasto que tiene que hacer para poner la maquinaria nuevamente en su valor normal? Pues por quien sea responsable en el puerto, ¿no? El puerto puede tener su propia póliza de responsabilidad civil y aplicar esa póliza para cubrir los gastos que la compañía de seguros ha hecho a ese cargamento. Eso me lleva a otra pregunta, a dos cosas que se me está olvidando. Muchas veces también hay una cobertura que se llama branding, ¿sí? Que la carga sufre un daño que puede ser, por ejemplo, una ropa de marca o un vehículo de marca, sufre un daño, pero el consignatario no lo quiere recibir porque es un daño menor. Es un daño que podría repararse muy fácilmente. Por ejemplo, es un pequeño mala costura en una camiseta de marca, o es un óxido fuera de lo común en un carro que se puede reparar cambiando eso, pero el consignatario no quiere porque tiene un derecho de protección de marca. Entonces dice que tiene que destruir toda la mercancía porque tiene que salvaguardar su marca. Esa es una cobertura especial que se le da, que es el branding. Correcto. Y en el caso de las maquinarias también hay una condición de daño por nuevo, o que el consignatario quiere que se le reemplace toda la maquinaria, porque la maquinaria no puede trabajar así, pero tiene que estar expresamente pactado en la póliza, porque de otra manera lo que va a hacer la compañía de seguros es investigar cuál es el daño real en esa maquinaria, reemplazar la pieza y no tiene que cambiar toda la maquinaria en sí, ¿no? Entonces, esas pólizas son coberturas adicionales que me olvidé de mencionar, gracias por recordarme. Después, una consulta. ¿El seguro cubre desde la fecha de emisión que se realiza de la póliza o desde antes? Esta consulta va porque en el día a día muchos clientes proceden a solicitar el seguro solo para su nacionalización posterior al ZARPE, cuando ya está en tránsito. Bueno, esta pregunta es muy buena. Dice que el consignatario quiere solicitar la póliza cuando ven un desperfecto y quieren activar el seguro. Pues eso ya constituye una falta a una de las condiciones del seguro, que es la buena fe, ¿no? Si ya él está viendo que su carga ha venido dañada y recién quiere tomar la póliza, ya de por sí constituye una falta a la buena fe del consignatario y está evitando enviar información fidedigna a la naviera, ¿no? O ha querido ahorrarse un dinero probablemente y tomarla a última instancia si no le ha pasado antes nada de su riesgo. Si le quiere pasar solamente porque la aduana le exige un seguro, puede darse, pero si es que tuviera ya un daño, sí, la póliza tendría que ser declarada como inválida, si es que se descubre que ese daño ya existía. Para eso entran los peritos, los inspectores de seguros. ¿De acuerdo? Ese es de Jocelyn. Gracias por la La consulta, pregunta. Jocelyn. Sí. De Lucho López, ok. Ok. Bueno, Sí, Stephanie, yo creo que hemos cumplido con absolver todas las consultas. Te felicito también por este espacio que estás creando, me parece magnífico y también me voy a anotar como oyente en cualquiera de las otras charlas que vengan. Así que te felicito y yo quedo a la orden para cualquier cosa.
Muchísimas Gracias a todos por gracias. su participación. Gracias, don César. Igual ahí acoto de que tienen ahí los contactos, tienen el correo, el número de celular, LinkedIn, por favor, no olviden conectar con nuestros invitados, ya que nos ayuda a seguir incrementando la red de contactos. Muchas gracias, don César, una vez más por su colaboración. Yo les pido, por favor, que puedan ir conectando sus cámaras. Ya saben que es indispensable el poder tomarnos una foto. No sé por ahí, don César, si me puede apoyar dejando de compartir. Excelente. Voy entonces colocando la opción para tomarnos una foto grupal. Por ahí he visto algunos mensajes. Gracias, muy interesante. Muchas gracias, César. Muy buena presentación. Gracias por el espacio, por la exposición. Perfecto. Por favor, si me ayudan conectando sus cámaras, qué bueno verlos, ponerles una cara a cada uno de los participantes. En verdad, una vez más, súper agradecida con usted, don César, con las preguntas también que enriquecen aún más este conversatorio. Así que nada, voy a empezar a tomar la foto a la voz de tres. A ver, un segundito. Una, dos, tres. Vamos a tomar otra foto más, por favor. Unos segunditos más, solo nos toman unos segunditos para tomarnos la siguiente foto.